Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. En esta noche quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, que dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Padre de la gloria, yo te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra. Háblanos, Dios, y ministranos a través de ella, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Nosotros cuando vamos a Génesis y más en estos primeros versículos, nosotros ¿qué podemos ver? Nosotros vemos que tenemos un Dios soberano, grande y maravilloso, ¿cierto? Y que es a través de la palabra que nosotros vemos que tenemos un creador y que se llama Dios. Nosotros, a diferencia de pronto de los que son ateos, de los que no creen en Dios, nosotros sí creemos que Dios fue el que creó los cielos, la tierra y todo cuanto existe. Nosotros no creemos en un Big Bang, ni en la evolución, ni cosas de esas, porque pues eso igual no tiene ningún sentido, obviamente, porque nosotros ya conocemos la verdad, y una de las cosas que nosotros también conocemos es la luz de Cristo. Yo cuando veo esto, dice que a través de la palabra hizo Dios la luz, y una de las palabras claves que está en estos versículos, en el versículo 4 dice: separó la luz de las tinieblas. Cuando nosotros vemos eso, yo me acordaba de pronto de qué es lo que dice Juan, y dice en el Evangelio de Juan, dice en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero que tomen en cuenta este versículo. Dice: en Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo, ¿cierto? Porque Él era el verbo y era el principio también de la creación. Dice: y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué era en el principio? En Él estaba la vida, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Eso qué quiere decir para nosotros, hermanos, que conocemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Que la luz para nosotros es precisamente nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Siempre hemos dicho que las personas pueden ser buenas, pueden ser nobles, pueden ser queridas, pueden ser todo. Pero si en las personas no ha entrado la luz de Cristo, lamentablemente no tienen vida, porque eso lo dice la palabra, ¿cierto? Lo dice la palabra, y la vida era la luz de los hombres, o sea, la vida en nosotros es Cristo. Entonces, aquella personita que puede ser muy querida y muy buena gente, pero que no ha recibido a Cristo en su corazón, no tiene vida, ¿cierto? Entonces, yo pienso que en varias predicaciones anteriores lo hemos comentado, no voy a hacer mucho énfasis en esta partecita, pero sí quiero hacer énfasis mucho en lo que es la luz, ¿cierto? Que la luz es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros vemos a través de la Biblia, por ejemplo, yo veo en Génesis, ¿y qué decía en Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero todo estaba desordenado. ¿Y qué Él hizo? Él colocó la luz, ¿cierto? Entonces, en el comienzo, en el cosmos, en lo que Él creó, Él colocó la luz. Pero también cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, y más exactamente al libro de Juan, ¿cierto? Dice: en el principio era el verbo, y también empezó a hablar del comienzo, ¿cierto? Entonces nosotros también vemos que en el comienzo, ¿cierto?, el Señor colocó su luz en los hombres, ¿cierto? ¿Y quién era la luz? Precisamente el verbo, ¿cierto? El Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne, ¿cierto? Entonces nosotros, yo quiero que ustedes sí analicen y se den cuenta cómo es de importante la luz en nuestras vidas, ¿cierto? Cómo es de importante que nosotros podamos, como siervos de Dios, tener la luz de Cristo. Miren que cuando vamos a Juan, y quiero que vayamos al versículo Juan 1:12, que dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
¿cierto? ¿Cuál es la condición para que nosotros seamos hijos de Dios? Creer en el Señor Jesucristo y recibirle. Eso es clave, ¿cierto? Porque entraríamos a lo que hablábamos anteriormente. La persona puede ser buena, querida, amable, lo que quiera, pero si no ha recibido al Señor Jesucristo, pues Dios mío, o sea, va en la mitad del camino, pues porque eso es importante que sea bueno, querido y todo lo que sea, pero finalmente lo más importante es que tome la decisión de realmente recibir al Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos, porque no quiero hacerlo tan extensa, yo quiero que vayamos a Juan 12, el versículo 46. ¿Y qué dice Juan 12, el versículo 46? Dice, yo, quien habla, acá habla el Señor Jesucristo, la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿qué dice el Señor Jesucristo acá? Dice yo. O sea, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Yo y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En otra palabra nos confirma lo que nos dijo anteriormente, ¿cierto? Juan, lo que nos dijo Juan en el capítulo 1, que el Señor Jesucristo era nuestra vida, ¿cierto? Era la luz y en Él estaba la vida y la vida es Cristo en nosotros. Amén. De las cosas que yo he visto acá es que para tener la luz, ¿qué se necesita? Para tener la luz de Cristo se necesita tomar la determinación o tener una decisión, ¿cierto? Yo tomo la decisión de decir, sí, Señor Jesucristo, yo te necesito. Bueno, eso es una decisión y es muy personal, ¿cierto? Es muy difícil. Pues de pronto como el enemigo engaña tanto y el enemigo desvía tanto, pues obviamente de pronto se puede hacer un poquito difícil. Pero yo le digo, hermano, nosotros tenemos que permanecer en la luz y creerle al Señor Jesucristo. Y ya les digo para dónde es que voy. Dice Colosenses 1:13, yo quiero que escuchemos también muy bien este versículo, que dice Colosenses 1:13. Dice la palabra de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Cristo, hermanos. Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. A ver, ¿por qué de pronto yo quería que llegáramos a este punto? Porque prácticamente donde yo quiero llegar es a esto, ¿cierto? En donde yo quiero llegar es a esto, es porque nosotros somos hijos de la luz, ¿cierto? Los que hemos recibido a Jesús, los que creemos en su nombre, hemos recibido a Jesús. Pero yo le digo, hermano, o sea, nosotros no debemos ignorar que el que mueve a este mundo, ¿cierto? Que el que gobierna este mundo es el reino de las tinieblas. En conclusión, yo lo que le quiero decir en esta tarde, hermano, o en este día de esta pequeña reflexión, es que hay dos reinos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos reinos, hermano? Es el reino de las tinieblas y es el reino de la luz, ¿cierto? Es el reino de las tinieblas y es el reino de la luz. Cuando nosotros vamos a la palabra, dice la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre, ¿cierto? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿cierto? Nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, desde este siglo hasta la eternidad. Cuando la palabra me dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha es contra espíritus, contra gobernadores, contra huestes de maldad de este siglo. ¿De qué nos está hablando, hermanos? Nos está hablando del sistema. ¿Y nos está hablando de qué? Nos está hablando del gobierno, el actual gobierno. Yo le pregunto, o sea, ¿será que el gobierno en el que estamos en este momento es un gobierno de luz? No, hermanos. Yo creo que en esta partecita también el pastor la vez pasada nos estaba hablando de los reinos. No quiero ser tan reiterativa, pero sí quiero que de pronto nosotros lo tengamos en cuenta. El pastor nos estaba hablando que habían dos reinos, ¿cierto? Y hay dos reinos y hay uno que es el reino de las tinieblas y el otro es el reino de ¿qué? De la luz, ¿cierto? Pero si nosotros miramos cuál es el reino de la luz,
es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso es muy claro para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el reino de las tinieblas? Dice la palabra de Dios que el enemigo es el que reina, ¿cierto? ¿En dónde reina? En este planeta Tierra, ¿cierto? O sea, la potestad la tiene el enemigo. O sea, ¿él en dónde reina? Acá en la Tierra, ¿cierto? Entonces nosotros, aunque como yo les decía inicialmente, o sea, una persona puede ser muy buena, muy querida, ser muy elocuente, hablar muy querido, sí, pero si realmente no ha recibido a Cristo en su corazón, pues no tiene la luz de Cristo, hermanos. O sea, y si no tiene la luz de Cristo, pues entonces en ese orden de ideas que tiene, pues las tinieblas, ¿cierto? O sea, tiene las tinieblas. Entonces son hombres que no son dirigidos por Dios, o son mujeres, o son gobernadores, o son autoridades que no son dirigidos por Dios, sino que son gobernados por el reino, escuchen bien, por el reino de las tinieblas. Porque es que quiero también hacerles un poquito de énfasis en eso, hermanos, porque por ejemplo, o sea, nosotros vemos cómo los mismos pastores de pronto se han prestado para influenciar o para sin querer, o sea, porque nosotros sabemos que el enemigo quiere matar, hurtar, destruir, manipular los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y nosotros, lamentablemente, que vemos también por las redes, los mismos pastores haciendo parte, hermanos, de no, que yo soy de la derecha, no, que yo soy de la izquierda, no, que yo soy, hermano. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros, hay una guerra, hay una batalla, ¿es cierto? Y en este momento la batalla es de reinos. ¿Y cuáles son los reinos? El reino es el reino de las tinieblas, o el otro reino es el reino de la luz, ¿cierto? Es el reino de la luz. Yo le digo, si usted recibió al Señor Jesucristo y cree en el Señor Jesucristo, yo lo que le quiero comentar es, hermano, usted no tiene que estar en una guerra que nada tiene que ver. O sea, usted como varón de Dios, o sea, su obligación, su responsabilidad, usted como siervo de Dios, usted no puede estar yéndose para ninguna de las dos partes. O sea, nosotros tenemos nuestra obligación, es que postrarnos y orar y pedirle al Señor para que Él sea el que obre de forma sobrenatural. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque yo quiero que vayamos a este versículo de Romanos 13, y yo creo que este versículo nos va a ayudar un poquito a entender por qué usted no tiene que ser ni de la parte ni de la derecha, y tampoco tiene que ser de la parte de la izquierda. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 13, el versículo 11, desde el versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿cierto? O sea, nosotros, el pastor nos comentaba de Mateo 24 y de las cosas que están sucediendo, ¿cierto? Y dice, conociendo los tiempos, eso también el pastor nos lo ha explicado, tenemos que conocer los tiempos, ¿cierto? Es hora de levantarnos, hermanos, es hora de abrir nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales, hermanos. Nosotros no podemos seguirle el cuento al mundo, ni seguirle el cuento a las tinieblas. Este mundo es de las tinieblas, lamentablemente. Usted y yo somos peregrinos, somos pasajeros, hermano. Téngalo claro, o sea, no se enrede, o sea, no se deje enredar y no se deje confundir, porque usted no pertenece a este mundo. O sea, y ya le digo, o sea, entonces, bueno, va el versículo 11, dice, el versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué quiere decir esto con que la noche está avanzada? Las tinieblas están avanzadas y van a seguir avanzando, hermanos. ¿Usted lo cree? Créalo, hermano, porque las tinieblas van a seguir avanzando. Pero dice que la luz viene, ¿cierto? Dice, pero el día viene. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, ¿cierto? Pídale al Señor para que le abra sus ojos y sus oídos espirituales, para que usted pueda desechar la mentira y el engaño del diablo, hermanos. O sea, nosotros como cristianos, o sea, nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, nosotros no podemos estar peleando entre los mismos hermanos, en que un grupo es de izquierda, en que un grupo es de derecha y un grupo está esperando, o sea, como la justicia de los hombres. ¿Usted cree que en los hombres no va a haber justicia, hermano? No la hay. No la hay, porque en los hombres no hay justicia, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos esperar en la justicia de los hombres, dice. Entonces, ¿qué dice? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz.
¿Quién es la luz? O sea, de las armas de la luz, ¿quién es? Cristo. Vistámonos de la vida que es Cristo para nosotros. Amén. O sea, nosotros no podemos estar en estos momentos, hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos, en que el Señor ya no demora por venir, y entonces estar entre nosotros peleando o dejándonos engañar por el enemigo, hermanos, no. ¿Quieren que les cuente una cosa? Hay un combate en este momento, hay una guerra espiritual, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, como ya lo leímos, ¿cierto? Ya hay una guerra espiritual. ¿Y cómo es la guerra? La guerra es entre la luz y las tinieblas, la luz que es Cristo y las tinieblas. O sea, no es lógico que el enemigo quiera pelear contra Dios, ¿cierto? Porque Dios lo creó, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice que el enemigo ya está juzgado, por allá lo dice en Juan 16, el versículo 6, 7, en esas partecitas lo dice. El enemigo ya está sentenciado, o sea, el enemigo puede pelear en contra de Dios, no puede pelear en contra de Dios, ¿cierto? Pero sí puede pelear con usted y conmigo, él se puede meter y se puede meter con nosotros. Pero cuando usted tiene la luz de Cristo, ¿quién es el que le ayuda, lo levanta, le abre los ojos espirituales y le da entendimiento para que el enemigo no lo engañe? Pues es la luz de Cristo, ¿cierto? Que es la que realmente es la que obra en nosotros. Entonces yo sí le digo, hermano, el reino de las tinieblas, lo que quiere es manipularnos. El reino de las tinieblas lo único que quiere es que nosotros nos coloquemos los unos contra los otros, que peleemos hermanos contra hermanos y que el enemigo nos desvíe realmente del camino de la salvación que es Cristo, ¿cierto? Porque nosotros lo sabemos, porque es que eso lo hizo desde el principio, ¿cierto? El Señor creó la luz desde el comienzo y el enemigo, ¿qué hizo? ¿Cierto? Colocar mentira y engaño para desviar a la mujer, ¿cierto? Y para engañarla y para desviarla de la luz y lo que el regalo tan hermoso de vida que el Señor le ha dado al hombre como tal, ¿cierto? Y el enemigo, ¿qué hizo? Engañarla. Eso es lo que hace el enemigo y cree que se detuvo solamente en el Antiguo Testamento. No, mi hermano. Él desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, él está peleando con toda, porque él ya está juzgado, hermano. Entonces no se deje engañar, o sea, no se deje desviar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quiere engañar? A través del caos, de la mentira, ¿cierto? Del caos y del desorden. Entonces no se haga parte de ninguna de esta parte. La palabra siempre nos dice, en Juan 10:10 por allá dice, porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, ¿cierto? El enemigo viene para eso, ¿cierto? Para matar, hurtar y destruir, ¿cierto? El enemigo siempre ha querido, hermanos, o sea, yo le digo con todo mi corazón, el enemigo siempre ha querido manipular nuestros pensamientos y el enemigo siempre ha querido engañarnos, ¿cierto? La palabra dice que nos revistamos con las armas de luz. ¿Cuáles son también las armas de luz? El Señor Jesucristo, pero dice que las armas son el yelmo, las armas son la coraza, las armas son las sandalias, los zapatos. Esas son las armas, ¿cierto? Cuando vemos por allá en Efesios la armadura de Dios. Mire que una de las armas, cuando yo he comentado con varias personas, el arma poderosísima, todas las armas son importantes, pero un arma poderosa, ¿usted sabe qué es el yelmo? Porque en el yelmo es como la sangre de Cristo, ¿cierto? Y en el yelmo, o sea, ¿en dónde el enemigo nos puede engañar? Nos puede engañar en nuestra mente, nos puede engañar en ideologías, nos puede engañar en convencernos en cosas que no son, ¿cierto? En mentiras, en engaño, ¿cierto? Él nos puede engañar. Pero ¿qué nos cubre de ese engaño y de esa mentira? El yelmo, ¿cierto? El yelmo de la salvación es el que nos cubre y guarda nuestra mente, ¿cierto? Entonces por eso es que nos vistamos de las armas de la luz, y las armas de la luz es pedirle al Señor que nos abra los ojos, los oídos y el entendimiento para que no caigamos en la mentira ni en el engaño del enemigo, ¿cierto? Entonces, yo quería también mencionarles algo y quiero que me presten mucha atención a esto, y es que yo quería mencionarles que el enemigo siempre ha estado, y si por ejemplo ustedes van a la palabra precisamente, cuando el Señor estaba escogiendo a los discípulos, ¿Él a quién escogió? Él escogió a Mateo, ¿cierto? Mateo, Levit, ¿cierto? ¿Y él qué era? Él era un publicano. ¿Y él qué era? Él era el que recogía los impuestos para el gobierno, ¿cierto? En otras palabras, ¿él qué hacía?
Él trabajaba para el gobierno. ¿Sí o no? Él trabajaba para el gobierno. Y el Señor cuando lo escogió le dijo, ven porque yo te necesito y te llamé. Y miren una cosa curiosa, si ustedes pueden ver, él es una persona que era, podríamos decir, de la derecha, ¿cierto? Porque él trabajaba para el Estado, él estaba ayudando al Estado, él económicamente estaba bien, todo el cuento y esa cosa. Pero si se dan cuenta, él también, el Señor Jesucristo también escogió otra persona. Y yo creo que ustedes también lo han escuchado, y fue Simón el Celote, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan y van y buscan quién eran los celotes, era un apodo que él tenía, quiénes eran los celotes de ese tiempo. Los celotes de ese tiempo eran hombres sicarios, porque de ahí viene sicat, viene la palabra sicario. Ellos mataban, eran los rebeldes, eran los subversivos, eran prácticamente la guerrilla, los paramilitares, bueno, todo lo que ustedes quieran ver, ¿cierto? Y el Señor escogió estos dos hombres. Pero yo quiero que ustedes noten una cosa, o sea, ellos a pesar de que tenían las diferencias, ¿cierto? Porque uno estaba en la izquierda, digamos, y otro estaba en la derecha, y sin embargo, ¿qué fue lo que les hizo ver la luz de Cristo? El poderoso Espíritu Santo del Dios vivo, ¿sí? Yo quiero que lo escuchen muy bien. O sea, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo, hermanos? Todos los días postrándonos delante de Dios y pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría y que ningún espíritu de mentira y de engaño entre a nuestra mente. Colóquese el yelmo, ¿sí? Y pídale al Señor que ningún espíritu de engaño, que ningún espíritu de mentira llegue a su mente para que lo confunda y para que de pronto, si usted es pastor o es persona que tiene un liderazgo y también puede influenciar gentes o personas, que lamentablemente el enemigo también lo use para usted influenciar y llevar a personas a condiciones y a cosas que no le convienen, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos ser ciegos, guías de ciegos. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que derrame de su Espíritu Santo para que nosotros podamos menguar y el Espíritu de Dios el que crezca, hermanos. Ténganlo muy claro, muy en cuenta, porque es que nosotros podemos ser engañados. Nosotros decimos, ay, es que o sea, no hay fornicarios, en mi casa no hay adúlteros, en mi casa de pronto, bueno, las mentiritas, poquitas mentiritas, pero no se trata solamente de eso, hermano. O sea, a veces cosas que uno cree que son verdad, son mentiras del diablo, ¿sí? Porque el enemigo engaña. Y eso pasa en esta parte, si usted lo analiza. Y me gustó tanto esta parte cuando vi lo de Mateo, sí, era uno de la derecha. Y vi lo de Simón el Celote, uno de la izquierda. Y finalmente ellos después fueron mártires de Cristo, porque entendieron y la luz de Cristo, la vida que es Cristo, entró a ellos, hermanos. Entonces tenemos que tener entendido y claro que nosotros no somos de las tinieblas, sino que usted y yo somos de la luz que es Cristo. Amén. Entonces, yo le quiero decir a usted, hermano, permítale al Señor Jesucristo que lo libere, ¿cierto? Permítale al Señor Jesucristo que le quite toda venda, que le quite toda ceguera. ¿Y cómo lo hace? O sea, cuando uno dispone su corazón, dice que si nosotros reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, ¿cierto? Entonces, pídale al Señor para que lo limpie, pídale al Señor para que lo cambie, pídale al Señor para que le quite toda venda, toda ceguera, pero usted no se haga partícipe, hermano, mi hermana, o sea, no se haga partícipe de estas cosas y analice bien la situación. Y lo que el pastor nos estaba explicando en estos días en la iglesia, precisamente de los reinos. O sea, ¿por qué están los reinos en una nación, cierto? Dice que están los reinos porque los reinos se pueden dividir, ¿cierto? Y todos los reinos divididos, pues ¿quién reina ahí? El caos, la maldad, la perversidad, ¿cierto? La mentira y el engaño. Y que no caiga, hermano, usted en esa trampa. Usted no puede caer en esa mentira, hermano. Mire que nosotros, si vamos a Lucas 9:55, mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 9:54, vamos a leerlo. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si se dan cuenta, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y ellos se fueron, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos la palabra de Dios, dice que nosotros somos de un espíritu,
¿Y de qué espíritu somos? Somos del Espíritu de Dios, ¿cierto? De Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo es el que tiene que habitar en nosotros, hermanos. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Y fíjense que ellos, por algo que pasó con los samaritanos, ellos lo primero que le dijeron al Señor: ay, Señor, pues que caiga fuego del cielo y descienda sobre esto y destruya esta aldea, por así decirlo, ¿cierto? Así nos está pasando a nosotros en este momento, con todo lo que nos está pasando entre hermanos, ¿cierto? Porque estamos hablando de lo mismo, o sea, estamos divididos, o sea, y hay una pelea de reinos, perdonen que sea tan reiterativa con esto, es el reino de las tinieblas y es el reino de la luz, ¿cierto? Y nosotros acá en esta tierra, usted y yo somos peregrinos, y acá está el reino de las tinieblas, ¿cierto? Está el reino de las tinieblas, téngalo claro. Y en usted tiene que estar el reino de la luz, que es Cristo, ¿cierto? Entonces, igual como les decía anteriormente, no nos dejemos engañar. Hay como una expresión que hay por ahí: no nos dejemos manipular, porque el enemigo viene para eso, para matar, hurtar, destruir y engañar. Acuérdese que él viene, o sea, y usted cree que es una verdad y está peleando por una causa justa, y realmente lo que está haciendo es un títere del diablo, perdóneme, un títere de las tinieblas, ¿cierto? Entonces no nos dejemos engañar, y que el Señor nos ayude, nos ilumine, nos guíe y nos conduzca, ¿sí? En su verdad y en su camino. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por la palabra, para que Él sea el que obre en nuestras vidas y nos dirija en su camino y en su verdad. Amado Dios y Padre de gloria, yo te doy infinitas gracias, Dios, por esta tu palabra, Señor Dios. Gracias porque estamos en este mundo, Señor Dios, y en este mundo hay solamente dos reinos. ¿Y cuáles son? El reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿cierto? En el reino de la luz es claro que eres tú, Señor Jesucristo, y es claro que tú eres el que nos das vida. Pero también está el reino de las tinieblas, que también ellos a su vez están divididos, y a su vez en esa división han querido, Señor, engañar y desviar a tus hijos y a tus siervos, Dios. Hoy te pido con todo mi corazón, Señor Dios, que seas tú obrando sobrenaturalmente en la mente y en los corazones de tus siervos, de tus hijos, de los que tú llamaste, para que llevaran la luz, Dios de la gloria, para que ninguno de tus siervos, Dios de los cielos, se desvíe, se confunda, Señor Dios, y sea ciego, Señor, guía de ciego, Señor Dios. Guarda tu casa, guarda tu iglesia, guarda tus hijos, Dios de la gloria, y permítenos, Dios, que tu poderoso Espíritu Santo sea el que fluya de forma sobrenatural en nuestras vidas, y tú nos dirijas en tu camino y en tu verdad, Dios de la gloria. Ayúdanos a estar listos, ayúdanos a estar preparados, Dios de los cielos. ¿Para cuándo? Para cuando tú nos llames, o para cuando tú vengas, Dios de los cielos. Ese es mi único anhelo, Señor Dios, que seamos como las vírgenes sensatas, Dios, que estemos llenos de tu aceite, Señor Dios de la gloria, para que el día que tú vengas, Dios de los cielos, no nos haga falta, Señor Dios de la gloria. Haznos entendidos en ti, Señor Dios, y dirígenos, Dios, en tu camino y en tu verdad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Es una pequeña reflexión, pero sí la tenía cuando el pastor la comentó. Yo ya tenía alguito, entonces dije no, tenía este pedacito que quería como también dárselos a conocer a ustedes, y realmente sí quiero que nosotros lo entendamos. Nosotros somos hijos de la luz y no hijos de las tinieblas. El Señor me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Amén, amén.